Durante el periodo de 1850 y 1950, el mundo experimentó diferentes cambios que nos afectan hoy en día. Hoy quiero que me acompañes a descubrir cuáles fueron los acontecimientos más importantes que se presentaron en este periodo de tiempo. En esta primera parte vamos a ver los acontecimientos políticos más importantes que se llevaron a cabo desde 1850 hasta 1910. Vamos. Perfecto, arrancamos en la década de 1850. Esta década tuvo dos acontecimientos supremamente importantes, como fueron la guerra de Crimea en Europa Oriental y la rebelión china. Arranquemos por lo principal, la guerra de Crimea. La guerra de Crimea tuvo lugar el 16 de octubre de 1853 y se llevó hasta el 30 de marzo de 1856. Esta guerra inició por la invasión de Rusia en tierras turcas el 16 de octubre de 1853. Pero Rusia, ¿por qué hizo esto? Principalmente por esto. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano venía en una decadencia gigantesca, abismal. Después de tener su cúspide en el siglo XVIII-XVII, el Imperio Otomano empieza a perder territorios, empieza a entablarse una guerra contra Grecia, buscando la independencia Grecia, y empieza a perder territorios en el norte de África, principalmente en Argelia y Libia, actualmente. Es una consecuencia de varias guerras perdidas y diferentes decisiones mal tomadas, como la no modernización del imperio, del ejército otomano, y la no modernización de su sociedad como tal, como si lo estaba haciendo Europa Occidental. El imperio ruso venía en una expansión gigantesca, venía en una expansión buscando terreno, conquistando tierras, invadiendo naciones, y principalmente buscaba esto, llegar al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, como todos sabemos, es un lugar de comercio donde el comercio se daba en Europa medieval y en Europa antigua. O sea, era el centro de comercio de Europa y del mundo. Su objetivo era llegar al mar Mediterráneo, el objetivo de Rusia, y tenía que pasar por encima del Imperio Otomano. Cabe resaltar, la guerra de Crimea se da en Crimea, la península de Crimea. La península de Crimea está ubicada en el Mar Negro, y ese pedacito de tierra que está rodeado del Mar Negro entre Rusia y Ucrania, que Ucrania hacía parte del Imperio Otomano, ese pedacito de tierra fue el campo de batalla de estas dos potencias. El punto de inflexión de la guerra fue la batalla de Inkerman, el 5 de noviembre de 1854. Esta batalla tuvo lugar en Inkerman. Esta es la península de Crimea. Al norte tenemos a Ucrania y al oriente tenemos a Rusia. Inkerman es ese pedacito de tierra que está señalado por la flechita. Y esta batalla fue el punto de inflexión porque Rusia tenía todas las de ganar, tenía todo para ganar, absolutamente todo para ganar. Tenía los hombres, tenía más tropas, estaba con más fuerza, estaba jugando casi de local, tenía todo para ganar Rusia. Pero las tropas británicas y francesas al lado del Imperio Otomano fueron apabullando y deteniendo esta arremetida de los rusos. Principalmente se da un hecho importante, que es que Rusia no puede seguir avanzando, y entonces se detiene y se da cuenta de la fuerza que tienen estos tres ejércitos juntos. El fin de la guerra se da el 8 de septiembre de 1855, cuando las tropas prusianas al lado de Rusia se retiran de Crimea, viendo también la fortaleza
de los británicos, los franceses y los otomanos juntos. El Tratado de París es la consumación de la guerra como tal, ya es la finalización oficial de la guerra. El 30 de marzo de 1856 se da en la ciudad de París. Este tratado tuvo varios puntos claves que son importantes en el resto de la historia de Europa. Principalmente tenemos la limitación de fronteras rusas. Rusia, como lo hablamos anteriormente, venía en una expansión gigantesca, pero ya no podía seguir expandiéndose. El tratado le dijo, listo, ya Rusia, tenés tu terreno, tenés tu territorio, no te puedes seguir expandiendo, no sigas invadiendo naciones para buscar territorio. No, ya estas son tus limitaciones. Causante también de esto es que Rusia pierde el liderazgo en Europa. El liderazgo que tenía Rusia era de ese bullying, de ese matón que hay, por ejemplo, en varios centros educativos, que es de bullying, valga la redundancia, hacia las demás personas. Rusia le hacía literalmente bullying a las demás naciones, invadiéndolas, amenazando con que iba a apabullar su territorio. Rusia perdió ese liderazgo. Al ver que Rusia perdió esta guerra, las demás naciones dicen, bueno, Rusia no es tan fuerte, si nos unimos todos podemos acabarle en una guerra más grande. Entonces Rusia pierde ese liderazgo y ya no puede entrar al mar Mediterráneo, ya eso queda prohibido para Rusia, ya no vas a buscar entrar al mar Mediterráneo. Otro punto importante es la alianza entre Gran Bretaña y Francia. Esta alianza se dio para ayudar principalmente al Imperio Otomano y para evitar de que Rusia se expandiera en esta guerra de Crimea, pero después se da principalmente pero esto se lleva después, posteriormente, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta alianza. Las dos naciones aliadas como tales fueron las que impidieron de que Alemania se salía con la suya en la Primera y Segunda Guerra Mundial, principalmente entre Francia y Gran Bretaña. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para lo que viene después. Y obviamente todo este disparate de esta guerra de Crimea desató un escenario internacional propicio para una Primera Guerra Mundial, 60 años más tarde. Todo este contexto que dejó el Tratado de París dejó todo predispuesto para una guerra mundial. La liberación de las potencias, de que cada potencia seguía con su por intereses propios, hizo que Alemania e Italia se fortalecieran y crearan alianza entre ellas mismas, y obviamente con el tema de Francia y Gran Bretaña. Y así es como acaba la guerra de Crimea por el Tratado de París. El segundo acontecimiento más importante de esta década fue la rebelión de Taiping en 1850, que fue principalmente una guerra civil que se llevó a cabo en China continental. Esta rebelión se llevó a cabo por el que se proclamó emperador de China, Hong Xiuquan, emperador chino. Él se hacía proclamar el Mesías, que era el hermano de Jesucristo, que venía a salvar a China de la depresión que estaba viviendo por parte del imperio Qing, de la dinastía Qing, la última dinastía de China. Fue una guerra civil que llevó a más de 20 millones de muertes, fuentes fiables. Unos dicen que hasta 50 millones de personas murieron. Y esta guerra, lo único que la puede tener fue la participación de potencias occidentales, tales como Francia o Gran Bretaña, nuevamente,
que lograron apoyar a la dinastía Qing para sacar a estos rebeldes, estos revolucionarios católicos de China en 1864. Perfecto, ahora nos corresponde ir a la década de 1860. Sin lugar a duda, el hecho que caracterizó esta década fue la guerra de secesión americana, o la guerra civil americana, que Hollywood se ha encargado de implantárnosla en la cara durante mucho tiempo, hablando sobre esta guerra. Muchas películas, muchos documentales, muchas series hablando sobre esta guerra. Esta guerra tuvo lugar desde el 12 de abril de 1861 hasta el 9 de abril de 1865. El punto de inflexión, el caudillo de esta guerra fue la esclavitud. La esclavitud en muchos estados de Norteamérica. Hasta ese entonces se podía hacer, podías esclavizar personas. Y aquí lo vemos en el mapa. Los estados con color naranja oscuro, naranja claro y amarillo son los estados donde se podía esclavizar personas. Literal, podías esclavizar personas y podías comprar esclavos. Se podía hacer. Y los estados en color azul claro, azul oscuro, son los estados donde no se podía hacer eso. Era ilegal esclavizar personas, como debe ser. Lo principal es que entre estas economías de estos dos bandos, por así decirlo, funcionan diferente. En el norte estaba mucho más industrializado, todo era mucho más automatizado, no necesitas comprar esclavos, no necesitas comprar máquinas, mientras que en el sur, como la dependencia del sur era la producción de algodón, que lo hacían los campesinos y se hacía de forma manual, sí era necesaria la esclavitud en ese momento, o pues así lo creían los sureños. Y ese algodón se exportaba hacia Europa, hacia Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, que necesitaban de este producto, de esta materia prima. Aquí podemos ver cómo está de ellos Estados Unidos. En el norte estaba el bando de la Unión estadounidense, y en el sur estaba el bando de la Confederación, liderados en el norte por Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ganó las elecciones estadounidenses en 1861 y estaba completamente a favor de abolir la esclavitud. Y estaba en el otro bando, liderando la Confederación, Jefferson Davis. Jefferson Davis estaba a favor del proletariado, de las personas, de los campesinos, que buscaban que la esclavitud siguiera, continuara, y que su principal fuente de economía no muriera, que era la producción del algodón. La batalla de Fairfax. Esta batalla sin duda fue un punto de inflexión, porque aquí fue cuando la Unión logró llegar a la capital de la Confederación y tomarla como tal. Esta batalla sin duda fue el punto de inflexión, porque pues tomas la capital, o sea, pues, ya acabas con todo, sencillo. Y lo principal es que ya a partir de eso se vio muy debilitada la Confederación. Vamos a las consecuencias. Esta guerra causó más de 750.000 muertes en todo Estados Unidos. El asesinato de Abraham Lincoln en manos de un seguidor suyo. Eso es algo increíble. Después de la guerra de secesión, la reconstrucción del Estados Unidos, al fin se tomó en serio la parte de definir límites de sus estados, hasta dónde podían llegar, e inclusive en la nueva constitución cada estado podía tomar su propia decisión de qué decisiones tomar. Obviamente la esclavitud fue abolida después de esto, aquí lo vemos después, y se le da derecho al voto a las personas de raza oscura, de tez oscura, cosa que no era permitido mucho antes.
También tenemos que Luisiana, Florida, Carolina del Sur se unen a los Estados Unidos nuevamente, como parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y estas fueron las consecuencias que tuvo la guerra de secesión. Este fue el hecho más importante de esta década. Bien, ahora nos compete estudiar lo vivido en el mundo en el aspecto político entre 1870 y 1880. Y el hecho principal es la guerra franco-prusiana, que se llevó a cabo desde el 19 de julio de 1870 hasta el 10 de mayo de 1871. Este conflicto bélico tuvo como principales protagonistas a Francia y a Prusia. Principalmente la causa de este conflicto fue la falta de equilibrio de poder en Europa, que se había establecido en el Congreso de Viena de 1815 y que se rompió directamente por la victoria de Prusia frente al Imperio de Austria, lo que llevó al rompimiento del equilibrio de poder. Francia en ese momento buscaba más prestigio y más poder en Europa. Claro, había ganado guerras importantes y estaba en su periodo de expansión. Pero Prusia estaba muy fortalecido como nación y lo que hizo fue invadir a Francia. Invadió Francia hasta llegar a París, lo que provocó que Francia se rindiera. Francia se rinde el 10 de mayo de 1871 y con esto varios temas que fueron tocados, como el fin del Imperio francés y el nacimiento de la República Francesa. También nace el Imperio Alemán, el Tratado de Frankfurt, que es un tratado que consistió en la no violencia entre Francia y Alemania. Y obviamente Prusia humilló a Francia, se quedó con varios territorios franceses y le tocó el ego a Francia, el ego de expansión que tenía Francia ya no lo tenía en ese momento. Con esto concluimos este periodo de tiempo. Ahora nos corresponde hablar sobre el periodo histórico que correspondía desde 1880 hasta 1900. Empezamos con este gran hecho histórico que fue la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico tuvo lugar desde el 5 de abril de 1879 hasta el 20 de octubre de 1883. Esta Guerra del Pacífico la libraron entre Perú y Bolivia contra Chile. Podemos ver en el mapa que Bolivia tenía salida al mar. Y en esta guerra lo perdió. Chile fue el gran ganador porque subió su frontera directamente hasta Perú. Y Bolivia perdió su salida al mar, perdió terreno con Chile e inclusive perdió terreno con Perú. Otro hecho importante es la conferencia de Berlín, las dos conferencias de Berlín. Una que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1884 y la segunda el 26 de febrero de 1885. Podemos ver cómo en esta conferencia como las grandes potencias europeas se repartieron principalmente África. Aquí podemos ver en el mapa cómo se lo repartieron. Podemos ver países como España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y hasta Bélgica, con cada uno con una porción de África. Esto obviamente van con una vanguardia directamente de la colonización africana. Otro hecho histórico es la Guerra de los Mil Días, la Guerra de los Mil Días de acá en Colombia, que tuvo lugar del 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Esta guerra fue librada entre Partido Liberal y Partido Conservador Colombiano. Antes hubo un partido nacional colombiano que fue derrocado por estos dos partidos. Estos dos partidos sacaron el Partido Nacional y libraron una guerra entre ambos para ver quién se definía el poder absoluto de Colombia. El Tratado de Wisconsin fue el tratado que dio por finalizada la Guerra de los Mil Días. Y aquí podemos ver las consecuencias. El Partido Conservador fue el gran ganador de esta contienda bélica, de esta guerra civil colombiana.
Hubo una devastación económica obviamente por la guerra en Colombia. El Partido Nacional desapareció completamente, no se volvió a ver del mapa, y esto conllevó a la separación de Panamá de Colombia. El siguiente hecho histórico, la separación de Panamá, el 3 de noviembre de 1903. Esta separación tiene varios antecedentes, principalmente el hecho de que Bolívar falleció y Panamá se unió a Colombia después de su independencia de los españoles. Panamá quedó como nación independiente, se unió a Colombia y después salió del territorio nacional colombiano. El Tratado Herrenheim. El Tratado Herrenheim fue el tratado que Estados Unidos quiso implementar en Colombia antes de la separación de Panamá. Veían mucho potencial en Panamá y pues obvio, es la unión entre entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Esa es la gran importancia que tiene Panamá en toda su historia. El Tratado Herrenheim fue un tratado que el embajador estadounidense en Colombia le propuso al en ese entonces presidente de Colombia, pero fue rechazado por el Congreso de la República Colombiana. Lo firmaron el embajador y el presidente, pero el Congreso de la República lo tumbó. Como consecuencia de esto, Panamá se separó de Colombia y Estados Unidos llevó la construcción del Canal de Panamá después de la separación con Colombia. El Tratado Thomson-Urrutia. El Tratado Thomson-Urrutia no es más que una indemnización que le dieron a Colombia, principalmente el pago de 25 millones de dólares y otros reconocimientos como el no pago de peaje por medio de la Armada colombiana para pasar entre Pacífico y Atlántico. El reconocimiento de la frontera, que Colombia debería reconocer a Panamá como estado independiente y delimitar su frontera directamente. Y obviamente la exoneración de impuestos que Colombia no iba a pagar para transportar mercancías del Pacífico al Atlántico. Esto fue principalmente pañitos de agua tibia para Colombia. Había perdido Panamá y había perdido una gran oportunidad de ser la puerta del mundo. Y estos fueron los hechos más importantes que ocurrieron en este periodo de tiempo.